Hola compañeros, a nosotros nos corresponde el tema de vía de señalización, receptor acoplado a proteína GS. Los integrantes son Daniela Pérez, Mariana Restrepo, Jimena Ramírez y mi persona, Laura Montoya. Bueno, la señalización celular. Las células pueden detectar lo que pasa a su alrededor, o sea, ellas no están solas. Ellas responden en tiempo real a las señales que provienen del medio ambiente y de sus células vecinas. En este preciso momento, nuestras células deben de estar enviando y recibiendo millones de mensajes en forma de moléculas señalizadoras. Entonces, esa comunicación se logra mediante este proceso llamado señalización celular. Esto hace posible que las células hablen entre sí y que un organismo funcione de forma coherente. Bueno, en esta señalización celular hay tipos de moléculas que intervienen. Entonces están las células que reconocen los estímulos mediante receptores, o sea, estas son proteínas que al unir las moléculas de señalización inician la respuesta fisiológica y dependiendo de la naturaleza de esta, el receptor que la reconozca será de membrana o intracelular. Bueno, cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor. Esto hace que desencadene un cambio dentro de la célula, porque funcionan uniéndose a receptores específicos. Estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, un término general para las moléculas que se unen de manera específica a otras moléculas. Un efector o una molécula efectora actúa directamente sobre una segunda, provocando una modificación en el comportamiento de esta, ya sea por activación, ya denominada agonista, o por represión llamada inhibidor o antagonista. Los efectores pueden ser pequeñas moléculas, pueden ser pequeños péptidos o incluso grandes proteínas. En el caso del tema que nos corresponde, la molécula efectora se llama adenilato ciclasa. También están los segundos mensajeros, que son sustancias pequeñas que casi siempre activan o desactivan proteínas específicas. Según sea su estructura química, un mensajero puede difundirse por el citosol o permanecer incrustado en la bicapa lipídica de la membrana. Este traduce señales extracelulares hasta inducir un cambio fisiológico en un efector. Bueno, entonces la señalización celular involucra las siguientes etapas. Primero, detección del estímulo. Acá intervienen los receptores y la molécula pues que lleva el mensaje. También está el segundo paso, que es la transferencia de la señal hacia el citoplasma. Acá intervienen los ligandos y los segundos mensajeros. Está también el tercer paso, que es la transmisión de la célula señal a moléculas efectoras. Bueno, las células se comunican entre sí, como ya había dicho, y estos pueden ser moléculas mensajeras extracelulares. Los mensajeros extracelulares pueden viajar a una distancia corta y estimular células en estrecha proximidad con el origen del mensaje. En el caso de la señalización autocrina, que es esta imagen que ven acá, la célula que produce el mensajero expresa sus receptores, los receptores son estos que vemos acá, en la superficie, los cuales pueden responder a este mensaje. En consecuencia, las células liberan el mensaje, se estimularán o inhibirán a sí mismas. En la imagen B, durante la estimulación paracrina, las células mensajeras viajan a cortas distancias por el espacio extracelular, hasta células en estrecha proximidad con la célula que genera el mensaje. Entonces está la célula que genera el mensaje y vea que están en estrecha proximidad. Las moléculas mensajeras paracrinas suelen estar limitadas en su capacidad de viajar por el cuerpo porque son inherentemente inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser degradadas por enzimas o se unen a la matriz extracelular. Finalmente, durante la señalización endocrina, las moléculas mensajeras llegan a sus células blanco
esta es la molécula mensajera, esta es la célula blanco, a través del torrente sanguíneo. Entonces, los mensajeros endocrinos también se pueden llamar hormonas. En esta imagen vamos a ver cómo ocurre la señalización celular. Entonces, esta se inicia con la liberación de una molécula mensajera por una célula que envía un mensaje a otra célula del cuerpo. Este es el paso número 1. Las células solo pueden responder a un mensaje extracelular si expresan receptores que reconozcan y se unan de modo específico. Estos son los receptores. Y ya este sería el paso número 2, cuando la molécula de señalización, el primer mensajero, se une al receptor. Bueno, la molécula mensajera o ligando se une como un receptor en la superficie extracelular. Esta interacciona o determina que una señal se releve a través de la membrana hasta el dominio citoplasmático. Este es el dominio citoplasmático del receptor. Este ya sería el paso número 3. Una vez que llega a la superficie interna de la membrana plasmática, me refiero a esta parte de acá, la señal se transmite por 2 vías principales hacia el interior de la célula. La ruta particular que tome depende del tipo de receptor que se activa. Entonces puede tomar esta ruta o puede tomar esta, todo depende del receptor. Entonces, si transmite una señal del dominio citoplasmático a una enzima cercana, que es lo que ven acá, este es el paso 4, genera un segundo mensajero y este es el paso 5. Entonces, otro tipo de receptor transmite una señal mediante la transformación de su dominio citoplasmático o citoplásmico en una estación de reclutamiento para las proteínas de señalización celular, que es lo que vemos acá, el paso 4A, que aquí se está reclutando. Entonces podemos ver que acá es por un segundo mensajero y acá es porque se está dando una reclutación. Entonces, ya sea que la señal se transmita por un segundo mensajero o por el reclutamiento de proteínas, el resultado va a ser similar. Se activa una proteína que se coloca en la parte superior de la vía de señalización, que sería el paso 6, paso 6. Cada vía de señalización consiste en una serie de proteínas distintas que operan en consecuencia. Entonces, este ya sería el paso número 7. Al final, las señales transmitidas por estas vías de señalización llegan a las proteínas blancas. Ya este es el paso número 8. Esto interviene en procesos celulares básicos. Y ya sería el paso número 9, que viene siendo la respuesta de esta señalización. Pueden ser tanto como excitatorias, inhibidoras o moduladoras. Y también pueden alterar el movimiento o forma celular, alterar el metabolismo o la expresión génica. También es importante mencionar que una misma señal química puede desencadenar respuestas diferentes. Todo depende del tejido o célula blanca. Estos receptores acoplados a proteína G se les llama así por la forma en que funcionan. Interactúan con componentes intermedios en el proceso. Las proteínas G por su estructura también se les llama receptores de los 7 dominios transmembranales, cuya función principal es llevar una señal desde un receptor en la membrana celular hasta una o varias proteínas diana. Las proteínas G son una familia que poseen diversas funciones en el organismo, la mayor parte en la percepción sensorial como olfato, gusto, visión, entre muchas otras funciones en el organismo. Estas son blanco de muchos fármacos y por eso de allí su importancia farmacológica. Son proteínas heterotriméticas formadas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Estas pueden ser de distintos tipos. Algunas de sus subfamilias que se diferencian por el tipo de proteína efectora que estimulan. Tenemos la GS, GI y GQ, donde la GS, que es en la que nos vamos a centrar, su función es estimular el adenilciclasa.
La GI lo que va a hacer es lo contrario, inhibir la adenilciclasa. Y la GQ va a estimular a la fosfolipasa C. En este esquema tenemos la membrana extracelular, intracelular y transmembranal. Tenemos los 7 dominios transmembranales, la proteína G con sus 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Lo que va a pasar es que va a llegar un agonista, en este caso una hormona, que se va a pegar a este receptor, lo cual va a hacer una modificación conformacional, de modo que ahora ya es capaz de interactuar con la proteína G. Una vez que este receptor se activa, va a activar a la proteína G, y esta proteína G es la que va a estimular o activar ese adenilciclasa. Entonces, la subunidad alfa, en este caso, va a ser GS, que va a activar o a estimular a la adenilciclasa, va a estar afín con GDP. Va a ser se va a ir de manera periférica hacia la adenilciclasa con GTP. La adenilciclasa es una molécula que puede convertir ATP en adenil monofosfato cíclico o AMP cíclico, la cual va a dar como resultado una conformación activa. Como lo veíamos, llega un agonista, en este caso una hormona, al receptor, activa a GS y GS junto a GTP va a activar la adenilciclasa, lo cual va a dar como resultado AMP cíclico y pirofosfato. El AMP cíclico va a funcionar como segundo mensajero. La disminución o aumento de este tendrá un efecto, podría tener un efecto en la actividad nerviosa, actividad cardíaca, función hormonal, entre muchas otras. Y el pirofosfato se forma por la hidrólisis de ATP para formar AMP en la célula. Se empezará a canalizar la síntesis de AMP cíclico, perdón. Esta molécula funciona como segundo mensajero que amplifica la señal al interior de la célula y puede unirse a una proteína llamada pKa, proteína sinasa A, la cual al tener unido AMP cíclico pasa a estar activa y su función consistirá en fosforilar proteínas blanco. La fosforilación de estas dichas proteínas conducirá a que se lleve a cabo algunas funciones celulares, por ejemplo, activar una ruta metabólica, conducir la expresión de genes, entre muchos otros. Bueno, acá vamos a hablar de la arginina vasopresina, también llamada como hormona antidiurética. Esta hormona está acoplada a las proteínas GS. La vasopresina estimula la distribución de los canales de agua, junto con la coporina 2, de las vesículas intracelulares en la membrana plasmática de las células principales del conducto colector renal. La vasopresina dirige el 10% de la reabsorción de agua de los 170 litros de orina primaria que los riñones humanos producen cada día. Está sintetizada en el hipotálamo como una preprohormona que se libera a la glándula pituitaria y se secreta desde allí para estimular las células principales del conducto colector renal para retener agua. Como resultado de esto, el volumen de la sangre aumenta, la osmolalidad disminuye y la señalización del osmorreceptor disminuye también. Las funciones del riñón. El riñón tiene múltiples funciones, incluida la excreción de toxinas, el control de la presión arterial y el pH. Una de sus funciones principales es la reabsorción de agua de la orina primaria, que es la que vamos a hablar.
Como ya sabemos, el riñón genera más de 170 litros de orina primaria por día por medio de la ultrafiltración de la sangre. Este enorme volumen, que es principalmente de agua, se necesita ser reducido para prevenir la deshidratación. Bueno, en esta imagen estamos viendo la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, de la cual hay alrededor de 1 a 2 millones por riñón. La nefrona es un sistema tubular que consta de varios segmentos funcionales, tales como la unidad inicial, que es el glomérulo, donde la sangre se filtra a una velocidad más o menos de 120 mililitros por minuto en la cápsula de Bowman. El filtrado fluye desde allí a través del túbulo contorneado proximal, pasando a la parte de la asa descendente y ascendente. Luego llega al túbulo contorneado distal, llegando al túbulo colector. Del túbulo colector pasa a la vejiga. En este paso se reduce el volumen del filtrado y se altera su composición como una orina final. Cuando la orina final está en la vejiga, se almacena hasta que se limpia. La aquaporina 1 juega un papel muy importante en la luz del frente del túbulo proximal y en la extremidad descendente de Henle, porque tiene una reabsorción más o menos del 80% y 90% de agua del filtrado. La rama ascendente de Henle es impermeable al agua debido a la falta de aquaporinas. Bueno, en esta imagen vamos a explicar todo el procedimiento. La arginina vasopresina se une a su receptor acoplado a la proteína G, el receptor vasopresina 2 que se encuentra en la membrana vasolateral. La unión de esta vasopresina al receptor activa las proteínas G, las proteínas GS y a su vez activa las adenilciclasas 6 y 3 para convertir el ATP en un AMP cíclico. Debemos saber que el AMP cíclico es un amplificador de señal. Uno de los efectores del AMP cíclico es la proteína quinasa A, que es la PKA. Tras la unión de este AMP cíclico a dos sitios en las subunidades R, como lo vemos acá, la PKA sufre un cambio conformacional y se liberan estas dos subunidades C. La PKA fosforila la serina 256, como vemos acá. Acá también vemos otras proteínas que controlan el tráfico de la aquaporina 2. También son conocidas como proteínas de andamiaje que ayudan con la fosforilación. Debemos saber que cuando la vasopresina está baja, los niveles de vasopresina están bajos, la aquaporina 2 se encuentra en las vesículas. Cuando esta está alta, es que sigue todo este procedimiento. Luego la aquaporina 2 de todo este proceso se acopla acá a la membrana apical, dejando entrar el agua, y la aquaporina 3 y 4 permiten la salida. Estas dos trabajan constitutivamente en la membrana vasolateral. Bueno, ya acá como de lo que dijo mi compañera, entonces es importante pues que tengamos esto claro, que cuando se da la unión de la arginina vasopresina al receptor de vasopresina 2, se va a estimular la proteína G, o se va a activar más bien la proteína G estimuladora. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que ocurre o de las enfermedades que desencadena la desregulación de reabsorción de agua mediada por la arginina vasopresina. Bueno, hay varias enfermedades que están asociadas o causadas por la desregulación de
la reabsorción mediada por arginina vasopresina. Cuando se presentan niveles elevados de la arginina vasopresina, como es el caso del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, en la insuficiencia cardíaca en etapa tardía y en la cirrosis hepática, se causa una retención excesiva de líquidos. Cuando los defectos impiden la inserción de aquaporina 2 en la membrana plasmática, lo que va a ocurrir es que se va a conducir a una diabetes insípida. Bueno, acá en esta imagen voy a explicar como los diversos procesos que desencadenan a que se den los trastornos del equilibrio hídrico. Bueno, primero acá en esta parte, que es la parte A, es como la descripción de cuando es la diabetes insípida, que cuando se presenta la diabetes insípida se da una pérdida normal de orina hipoosmótica, que es lo que se conoce como poliuria, y cuando se da un aumento de la sed es lo que es la polidipsia. Bueno, entonces la hormona peptídica antidiurética arginina vasopresina se va a sintetizar en el hipotálamo como una prohormona y luego va a pasar el arginina vasopresina maduro a ser secretado por la neurohipófisis. Y así esto lo que va a causar es que se va a estimular a que los riñones retengan agua. Bueno, cuando se dan mutaciones en el gen de arginina vasopresina, se va a impedir el procesamiento correcto o se va a reducir la afinidad por el receptor de la vasopresina 2. Y esto va a impedir que se dé una reabsorción de agua mediada por la arginina vasopresina de la orina primaria y entonces se va a causar lo que es conocido como diabetes insípida central. También hay otro caso que es algo raro, pero es cuando se da la diabetes insípida gestacional. Acá lo que ocurre es que la vasopresina que es liberada se va a degradar en el arginina vasopresina y lo que se va a hacer es que se va a contrarrestar la señal antidiurética. Bueno, acá en la parte B es cuando se da una acumulación desregulada de arginina vasopresina, que es lo que estamos viendo acá, y se va a mejorar la estimulación antidiurética de las células principales renales a través del receptor de vasopresina 2. Y se va a desencadenar la reabsorción de agua conducida por la aquaporina 2 mejorada de la orina primaria. Bueno, como les había dicho, eso lo que va a producir es insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Y ese mismo efecto es causado por una mutación en el gen de arginina vasopresina 2, que se va a activar constitutivamente el receptor y lo que va a ocurrir es que ambos van a elevar anormalmente la retención de agua. Bueno, cuando se presentan mutaciones en la arginina vasopresina, se va a producir que no se va a dar una buena madurez, no se va a dar una secreción correcta y se va a reducir la afinidad con el receptor de vasopresina 2. Cuando se da una mutación acá en el receptor de vasopresina 2, se van a dar niveles reducidos de proteínas, defectos de localización y no se va a dar un buen acoplamiento de la proteína G. Cuando se presentan mutaciones en la coporina 2, se va a producir una proteína truncada, defectos de localización y el poro de agua no va a ser funcional. Bueno, ya en sí les voy a hablar pues como más a fondo de lo que es la diabetes insípida, que esta se va a presentar cuando se da una disminución de reabsorción de agua. Generalmente los pacientes que presentan esta diabetes van a mostrar una capacidad limitada para concentrar la orina. Bueno, entonces cuando se presenta la diabetes insípida, se puede conducir a poliuria, que es cuando el volumen urinario excede en 2 a 3 veces lo esperado, que pues según como la edad que tienen, o cuando a raíz de una deshidratación o restricción hídrica no se va a producir una concentración urinaria adecuada. Y también la polidipsia. Acá lo que ocurre es que se va a aumentar la sed y obviamente al aumentarse la sed se va a dar más aumento en la ingesta del líquido y al ingerirse más líquido pues se va a tener que excretar más, que sería lo que es llamado la poliuria. Cuando se presentan estas dos situaciones y no se da el tratamiento correcto, se puede llegar a lo que es la deshidratación severa y la hipernatremia. Bueno, la hipernatremia es un trastorno hidroeléctrico hidroelectrolítico que consiste en un elevado nivel de ion sodio en la sangre. Y la hipercloremia, acá lo que hay es que se define como un nivel elevado de cloruro en la sangre. Bueno, la diabetes insípida
puede ser heredada o adquirida. Y la que les había mencionado ahora, que es la diabetes insípida central, acá las mutaciones en el gen que codifica arginina vasopresina van a conducir a cantidades insuficientes de arginina vasopresina liberadas de la glándula pituitaria. Entonces esto como consecuencia va a traer una concentración comprometida del conducto colector. Esto se va a dar debido a que hay un bajo nivel de estimulación del receptor de vasopresina 2 y niveles anormalmente bajos de la aquaporina 2. Y como resultado se va a obtener que va a haber falta de expresión del gen de aquaporina 2 que depende de la arginina vasopresina. Bueno, el otro que se puede presentar es el aumento de reabsorción de agua mediada por arginina vasopresina. Y esto lo que va a causar es retención de agua y trastornos de hiponatremia. Bueno, en este caso está lo que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la insuficiencia cardíaca en etapa tardía y la cirrosis hepática, que son niveles elevados de arginina vasopresina, y esto va a conducir a un plasma diluido con hiponatremia y también puede presentarse con hipervolemia o cinesta. Bueno, entonces, la hiponatremia es una respuesta fisiológica para mantener un volumen sanguíneo circulante adecuado, pero cuando eso se convierte en un trastorno electrolítico, lo que ocurre es que el sodio sérico va a caer a menos de 135 miliequivalentes por litro. Y la hipervolemia es cuando es un trastorno hidroelectrolítico que consiste en un aumento normal del volumen de plasma en el organismo. Cuando hablamos del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, esta es como la causa más frecuente de hiponatremia. Y acá lo que ocurre es la abundancia y la localización de la membrana plasmática van a aumentar en la aquaporina 2. Y esto va a conducir a una retención excesiva de agua e hiponatremia hipervolémica. Bueno, en los humanos cuando se presenta la insuficiencia cardíaca, es que no se da una liberación osmótica de la arginina vasopresina y el nivel de localización de membrana aquaporina 2 va a aumentar significativamente. Como consecuencia de esto, se va a tener retención de agua con un aumento del volumen sanguíneo circulatorio. Cuando hay un aumento en el volumen sanguíneo circulatorio, eso es lo que produce la hiponatremia hipervolémica. En el caso de la cirrosis hepática, esta está asociada con una liberación osmótica de la arginina vasopresina, retención de agua e hiponatremia. Y al no darse esta concentración en el plasma en los pacientes con cirrosis, esto se va a correlacionar con el grado en que aumentan los niveles de aquaporina 2. Y también hay otro que es lo que es el síndrome nefrótico. Bueno, esto es muy similar a lo que es la insuficiencia cardíaca y la cirrosis hepática, con lo que tiene que ver con el aumento de los niveles de arginina vasopresina y la retención de líquidos. Pero existe una diferencia con la insuficiencia cardíaca y la cirrosis hepática, en que el síndrome nefrótico muestra un escape de arginina vasopresina en los conductos colectores renales. Y este fenómeno de escape se va a caracterizar por una notable baja regulación de la expresión de aquaporina 2, a pesar de que hay altos niveles de arginina y vasopresina. Bueno, acá ya vemos las referencias, ya pues terminamos como lo que tiene que ver con este tema. Muchas gracias.